Gabon guztioi eta ongi etorri Eusko Ikaskuntzaren mahai inguru berri bat, hemen, zuen tartean, zuen irratian, Radio Vitorian. Buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy les hablamos de nada más y nada menos que Álava y su historia. Dos invitados, dos jóvenes investigadores, dos licenciados en Historia. En este caso estamos con Eduardo Inclán Gil. Eduardo, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Y con Javier de la Fuente Junquera, también licenciado en Historia por la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Javier de la Fuente Junquera, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Bueno, los dos jóvenes. Sí, bueno, ya no tan jóvenes como antes, pero sí. ¿Os conocéis? Sí, somos más o menos compañeros de facultad, de estudios, de quinta, incluso. ¿De quinta incluso? Sí, de quinta incluso, sí. Dos locos por la historia. Bueno, se hace lo que se puede. ¿Investigadores? También, sí, investigamos en la medida de nuestras posibilidades, sí. Y profesionalmente, porque vosotros sois licenciados, investigadores, estáis elaborando diferentes estudios. Por ejemplo, Eduardo, colaborador investigador del Departamento de Historia Medieval Moderna y de la América de la Universidad del País Vasco, y Javier de la Fuente, miembro del equipo de investigación sobre el franquismo en Álava desde 2007, bajo la dirección del catedrático Antonio Rivera Blanco, que ahora está en otros quehaceres en el gobierno vasco. Antonio Rivera, me refiero. En ese sentido, dos jóvenes investigadores haciendo sus investigaciones, licenciados, pero uno puede vivir de esto. Hasta cierto límite. Es decir, llega un momento en que las becas, ayudas, proyectos tienen una serie de limitaciones y una serie de restricciones que al final te obligan a ir cogiendo otro tipo de trabajos y dedicar, digamos, el tiempo libre a la investigación. O sea, al final tienes que dejar de ser profesional para convertirte en un amateur que lo hace más por gusto que por otra cosa. ¿Y es lo que os está ocurriendo ahora mismo? ¿Tenéis que empezar a pensar en caminos profesionales que os den las oportunas alubias necesarias para vivir? Bueno, evidentemente sí. Yo estuve de becario del gobierno vasco, luego he ido encadenando una serie de trabajos y ahora pues eso, llega el momento de buscar algo más estable, y evidentemente la investigación pura en letras no te da estabilidad y tienes que Dicen que ni la de ciencias en algunos casos, en cuanto a sostén económico de investigación, que hay que mucho que pero ya nos gustaría llegar a, porque si ellos son pobres, nosotros ya somos la hermana Cenicienta ya. Ajá. Porque para investigación y desarrollo siempre parece que hay más proyectos. Para investigación sin ningún desarrollo parece que nos quedamos en medio. Bueno, esto también es I+D, ¿no? Sí, pero bueno, nosotros somos de esa generación de becarios de 40 años, con hipoteca, hijos y todavía becarios, ¿no? Sí, la verdad es que está muy difícil. Las posibilidades que tenemos, el marco laboral para un historiador está realmente complicado. Y llegamos a ser jóvenes viejos, muy profesionales, muy preparados, pero que la mayoría pues trabajamos en lo que sea y después nos tomamos la historia en medio en serio y le dedicamos tiempo libre. ¿Qué salidas puede tener un historiador? La principal, la docencia, la de toda la vida. Sí. Sí, dar clase bien en enseñanza secundaria, bien en universidad. Esa es la principal. Luego, secundariamente, pues eso, archivos, bibliotecas, instituciones culturales varias, como documentalistas, y si no ya te tienes que ir pues eso a trabajar de otra cosa que tenga relativamente menos que ver, comunicación, redacción de textos culturales. Pero a vosotros os gustaba esto. Sí, claro, eso es vocacional, si no, no lo haríamos. Algún oyente se preguntará, ¿y qué tiene que ver esto con Álava y su historia? Bueno, pues tiene que ver con que es bueno saber con quién hablamos, ¿no? Pues con dos jóvenes, entiendo que alaveses o de las cercanías. Bueno, yo sí. O personas que viven en Álava. Vitorianos de adopción. Yo soy vitoriano, nacido en Vitoria, y pues como corresponde, pues ya sabes, una familia de alaveses y palentinos, una mezcla. Una mezcla. En ese sentido, bueno... Yo soy santanderino, pero vine de muy pequeñito a Vitoria, y bueno, se da la paradoja de que un santanderino está estudiando las raíces históricas de la identidad local de vitorianismo.
A veces pasan estas cosas. ¿Por qué habéis centrado vuestra investigación, parte importante, no sé si habéis tocado otros terrenos, igual sí, en Álava y en Vitoria-Gasteiz? Bueno, te va llevando un poco, es decir, tú empiezas con una idea, con 20 y pocos años, empiezas con una idea, digamos, un poco más romántica de lo que quieres hacer, y luego, pues eso, la realidad, los proyectos, los profesores te van orientando hacia lo que se hace más o menos desde la facultad. Es decir, al final yo empecé estudiando comercio, luego me he ido derivando hacia fiscalidad, y al final, evidentemente, si estudias fiscalidad tienes que estudiar los concejos, y eso es Álava, porque es donde vivimos. En mi caso, yo empecé estudiando la cultura local, el vitorianismo, digamos, ahondando en aquel primer estudio que hizo Antonio Rivera, que ganó el premio Becerro de Bengoa de ensayo, y bueno, dándole más contenido, más profundidad. ¿Tú conoces entonces lo que es un vitoriano de toda la vida? Sí, de hecho, yo me dedico a estudiarlo. ¿Qué es un vitoriano de toda la vida? Un vitoriano de toda la vida es un VTV en acrónimo. Es, bueno, un miembro de primero nacido en Vitoria, con raíces vitorianas, que es muy difícil en esta ciudad. Sí, a ver, nacido en Vitoria, sí, yo también soy nacido en Vitoria. Pero claro, mis antepasados son alaveses. Exacto, es muy difícil. De diferentes pueblos de alrededor de Vitoria. Yo no soy vitoriano de toda la vida. Ahí está, es que es muy difícil. Yo no tengo ningún amigo, pero ninguno que tenga los dos padres vitorianos. Los dos padres vitorianos. Como mucho vitoriano y a la vez. ¿Pero qué ponemos como condición? ¿Los dos padres vitorianos o 2 padres y 4 abuelos vitorianos para ser VTV? No vamos a pedir tanto, yo me conformo con que uno sea vitoriano y otro a la vez, que ya es muy difícil porque esta es una ciudad de aluvión, donde casi todos somos de fuera, somos de aquí, pero venimos de fuera, ¿no? Y lo que hay que hacer, bueno, es una persona muy enraizada en Vitoria, su familia muy vinculada. Bueno, normalmente tienes negocios o intereses en la ciudad, y aparte eres vitorianista, o sea, has mamado la ciudad desde pequeño. ¿Y qué ser vitorianista? ¿Qué ser, si me lo llevas al ejemplo práctico, qué es ser vitorianista? Bueno, el término tiene muchas acepciones. En origen el vitorianismo aparece en los textos sin mayores explicaciones. O sea, qué sé yo, pues cuando en el siglo XIX se traen las aguas del Gorbea, la prensa decía que cuatro prohombres del lugar por vitorianismo habían hecho pues para que hacer posible la traída de aguas. Entonces se podría traducir como amor por tu lugar, por sobre todas las cosas, ¿no? El amor por Vitoria. Pero luego es como un nacionalismo vitoriano. Sí, es un sentimiento localista, pero que además va a la esencia. Claro, el problema no es querer tu ciudad, sino después cómo lo explicas, porque claro, lo que es un sentimiento en principio, ese término se va enriqueciendo y al final se mezclan intereses que son más bastardos, porque por ejemplo, pues por vitorianismo se han hecho muchas cosas. O por ejemplo, un ejemplo, sí, no me lo hagas ponerme un ejemplo, pues hay un candidato foráneo que se presenta a las elecciones alavesas. Bueno, eso pasa muchas veces. Vale, entonces sus contrarios dirán, no, ¿qué es esto? De que un bilbaíno vaya a ser diputado por Álava, esto no puede ser. Entonces ahí sacan un vitorianismo que es reactivo contra lo exterior, ¿no? En este caso antibilbainista. Sin embargo, tenemos dedicada la mejor calle de la ciudad a un señor que era de familia murciana, nacido en Galicia, que era diputado por Álava y que murió siendo presidente del gobierno español, que es Eduardo Dato. O sea, como culmen del vitorianismo tampoco es que haya sido mucho. Y entre los fundadores de algún partido político que fomentaba lo que se dio en llamar los valores alaveses, había muchas de esas personas que no eran del territorio. Pero bueno, también yo creo que el vitorianista es aquel... Así no vamos a meter en terrenos... que participa en las
cofradías de toda la vida, Exacto. los organismos, las instituciones. La Asociación de Amigos del Aeropuerto de Foronda. No, y cosas más antiguas, la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Exacto. Cosas mucho más antiguas, de más tradición. Lo que pasa que es verdad que igual no son demasiado conocidas, porque en Vitoria las cosas que son muy antiguas se tienden a dejar de lado de la popularidad. Siempre estamos con lo último, y lo que lleva ya más años funcionando, sigue funcionando, pero no está en el candelero de la opinión pública. Bueno, ahora un poco más en serio con este tema del vitorianismo. Esto no es, pues, bueno, entre comillas, una ideología del pasado. No, el vitorianismo empieza Me refiero del pasado que en la actualidad, ahora mismo, pues está o decadente o desapareciendo o con sus últimos componentes también muriendo, ¿no? Lo que pasa es que la Vitoria de hoy no es la Vitoria de 1850. Los ismos se crean, el vitorianismo, pero el donostiarrismo, el pamplonesismo, el cantabrismo, todos estos ismos se crean en el siglo XIX, van teniendo su culmen hacia 1900, la década de los 10 o de los años 20 del siglo XX, y después, bueno, sufren ciertas crisis, pero al final llegan hasta nosotros. De hecho, en Vitoria hay una docena y media de apellidos ilustres que siguen estando en el poder, incluso en términos fácticos, ¿no? Lo que pasa es que, aparte de eso, Vitoria hoy tiene 230 y pico mil habitantes y claro, es una ciudad mucho más plural. Entonces el VTV va perdiendo terreno por ahí. Pero los símbolos no, la Virgen Blanca sigue siendo la Virgen Blanca, ciertos reductos siguen existiendo, el Círculo Vitoriano, por ejemplo, el Alavés sigue siendo el Alavés. O sea, estos símbolos de identificación común, tanto religiosos como laicos, siguen teniendo su importancia hoy en día. Uh-huh. Bueno, y así como existió, y según Javi, sigue existiendo el vitorianismo, ¿ha existido el alavesismo? Es distinto. Es decir, Álava siempre ha tenido una estructura de suma. Es decir, nunca nadie se ha sentido solamente alavés. Todo el mundo era alavés porque era de tal pueblo o porque era de tal lugar. Entonces, nunca se ha trabajado una identidad colectiva alavesa, sino, bueno, como soy de X pueblo, soy alavés. Como soy de Ayala, soy alavés. Como soy de Campezo, soy alavés. Y nunca, es decir, y siempre se ha visto como alavés como una serie de instituciones comunes que gobiernan un territorio. Pero no se ha trabajado nunca una identidad común, ni unos rasgos comunes de qué es ser un buen alavés. No hay más que ver el retraso que llevaba el culto a San Prudencio como patrono de Álava frente al gran culto que tuvo la Virgen Blanca desde épocas mucho más anteriores. Siempre se ha trabajado más lo local en Álava que lo provincial. Y eso en el siglo XIX propició eso, que todo el mundo era alavés en el sentido de que su pueblo, a partir de su pueblo, era alavés, pero nadie era solo alavés. Todo el mundo era de Vitoria, de Salvatierra, de Campezo. Y esa es la identidad, el pequeño terruño es lo que da identidad. Y luego Álava bien como parte de un conglomerado mayor. Por eso falta esa identidad común. Sí, el alavesismo en los textos casi ni aparece. Así como el vitorianismo, la palabra vitorianismo está en todas partes, en literatura, en prensa, en las revistas de fiestas, en las cofradías, en todas partes, el alavesismo es que ni existe. Yo diría que los vitorianos eran más bien llanadinos, si se puede decir así, o sea, su horizonte mental era la llanada alavesa. Eso sí que era parte de sus excursiones, de su día a día, se iban a Nanclares, más o menos, ese radio de la llanada sí que estaba dentro del horizonte mental de un vitoriano, pero el resto de Álava era como un ente extraño. Uh-huh. Por ejemplo, estribaciones del Gorbea, Zuya, o Rioja Alavesa, o Cuartango, o Aramayo. Un ejemplo, ¿cuántos alaveses te podrían decir que Contrasta es un pueblo alavés? Pues no tantos como deberían. Qué pena. Es una pena, pero es verdad que es una zona que está un poco aislada. Bueno, Contrasta y otros muchos ejemplos. Sí, pero bueno, un ejemplo que ha surgido últimamente, personalmente. ¿Ah, sí? Ir de visita a Contrasta y ver gente... No, yo no he estado nunca. ¿Y cuántos de Llodio son del Athletic? Bueno, eso date cuenta que Llodio está pues comunicado con Bilbao estupendamente vía ferrocarril, aparte de autobuses, y que tiene una comunicación prácticamente directa, ¿no? Pero sí que el otro día el alcalde de Llodio me decía,
Aquí no sabemos lo que ha hecho el Alavés, y sí que sabemos lo que ha hecho el Athletic, pero nos sentimos alaveses. Hay aleses, pero alaveses. Lo que comentaba antes Eduardo. Sí, es eso. Dado que soy de Llodio, que soy de Arceniaga, que soy de Araya, soy alavés, pero no, eso no marca para nada mi vida diaria, sino que bueno, sé que existen unos órganos comunes y a partir de ahí cada uno es alavés a su manera. También me hacía una reflexión el alcalde de Laudio y me decía, es que Vitoria nos come a todos. Claro, es el gran núcleo habitado, es decir, es más del 80% de la población. Para los 60.000 alaveses que no vivimos en Vitoria es complicado lo que pesa Vitoria en el territorio. Era una reflexión del alcalde de la segunda localidad más importante de Álava en número de habitantes. Pero es cierto, en otras provincias no pasa. Otras provincias, tú te vas a Guipúzcoa y ves una capital grande, pero ves muchos núcleos muy poblados y que tienen su peso y que hacen de contrapeso, digamos, a San Sebastián. Pero es que Vitoria fagocita todo. ¿Cuándo se crea esto de crearse? No sé si suena muy bien, ya pueden perdonar los oyentes por el golpe en el micrófono. ¿Cuándo se crea Álava? No, Álava primero es una referencia geográfica que surge en crónicas, es decir, tanto Álava por un lado como Araba por otro surgen en textos diferentes a partir de finales de la Edad Media, pero es una referencia geográfica. ¿Hacia qué siglo entonces? Tenemos referencias desde el siglo XI, se supone, pero claro, el texto que tenemos conservado es del XIII. Entonces, claro, suponemos que el topónimo también es del siglo XI, porque es un topónimo árabe, Álava. Que es eso, la zona dice, ¿no? En un texto dice que al oeste de los Vascones, que se supone que es Pamplona, hay una zona que un geógrafo árabe describe como Álava y sus castillos, en un nombre así bastante complicado. Y a partir de ahí, esa es la primera mención que tenemos escrita. El término de Araba es bastante más complicado. Los textos son mucho más tardíos y pueden estar, digamos, alterados por las sucesivas copias. A partir de ahí, ¿cuándo surge Álava como concepto territorial? Siglo XV, cuando el poder señorial está reivindicando cierto rediseño del modelo económico y el modelo de poder dentro de estos territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Es cuando los reyes de Castilla, apoyándose en determinadas familias que se han hecho ricas en el territorio, van a ir creando lo que es la hermandad de Álava, que hay un primer intento hacia 1418 y la que llegó a triunfar es el segundo intento, 1458. 1458, Hermandad de Álava. Y antes no había, digamos, ninguna institución ni nada que recogería gran parte de lo que es el territorio alavés hoy. Son instituciones personales. Estamos hablando de el señor de Álava o el conde de Álava. El señor de Álava es el que dirige la cofradía de Arriaga hasta 1332 y el conde de Álava es incluso anterior, es el delegado del rey, bien del rey de León o bien del rey de Pamplona, en este territorio de la Llanada, porque en esa época cuando se habla de Álava es justo la Llanada y la zona de Añana, Ayala y Rioja Alavesa y esta zona quedaría fuera. Salinas es la villa más antigua de Álava, ¿no? Sí, es 1140 cuando recibe el fuero. Y a partir de ahí vemos un ordenamiento militar, conde como el que manda a las tropas de la zona. Pero claro, eso no es una institución, es simplemente un cargo que el rey concede o revoca según necesidades militares. Cuando aparece la cofradía de Arriaga, es una cofradía de hidalgos que pretenden mantener un estatuto político, un estatuto de poder sobre la clase labradora, la clase campesina. ¿Como lo de los señores de Vizcaya a nivel vizcaíno? No tanto. No tanto. No tanto. Es decir, esto es mucho más coral. Es decir, hay un señor que se elige de por vida. Cuando muere, los otros hidalgos eligen a uno de los suyos, pero está muy limitado en su actuación. Lo que hacen en 1332 con la voluntaria entrega es decir, a partir de ahora no va a haber ninguno de nosotros que sea el señor va a ser siempre el rey de Castilla. Esa es la entrega. Es decir, no vamos a pelearnos entre nosotros para ver quién dirige, sino que a partir de ahora nos va a dirigir el rey que está allí lejos, allí en sus tierras del sur, y nosotros vamos a establecer el poder sobre la zona. El problema es que para 1332 ya están las villas, ya están los primeros ricos hombres, que se llama, de las villas, que ya van a decir, sí, pero aquí vamos a negociar cómo se reparte el poder. Pero abarcando ya nada.
No abarcando la llanada y la zona de Añana. Es decir, todo lo que pega hasta Miranda, esa zona. Y Treviño también. Es decir, todo ya es muy repetido. La Rioja Alavesa forma parte del Reino de Navarra hasta 1463. ¿Que se incorpora a Álava entonces? Sí. Primero se incorpora al Reino de Castilla y luego Fernando el Católico dice, bueno, estas tierras que están aquí en medio, ¿qué hago con ellas? Bueno, según va perdiendo territorio el Reino de Navarra, ¿va ocurriendo esto? Sí, a ver, Navarra entra en una descomposición por sus propias crisis internas. Es decir, agramonteses y beamonteses se van peleando a lo largo de los siglos, también porque tienen un rey que está fuera. El rey de Navarra vive en Francia. Y a partir de ahí el reino está en crisis y esas crisis son aprovechadas sucesivamente por los reyes. En el caso de la Rioja Alavesa, Enrique IV, rey de Castilla, invade la zona de Rioja Alavesa, la incorpora a su reino y luego, años después, en una visita que hace Fernando el Católico a Vitoria, dice, bueno, el señorío de la Guardia, que era lo que se conocía en aquella época, que se incorpore a la Hermandad de Álava. Desde luego que hoy en día todavía esas raíces navarras se mantienen en algunos pueblos de Rioja Alavesa muy presentes, en las danzas, por ejemplo, Ollón. Sí. Y Ollón menos porque es verdad que ha cambiado mucho porque tiene mucha población que ha venido en los últimos 30 años, pero en en villas que han cambiado menos, como La Guardia o más pequeñas, sí que es verdad que se ve una identidad arraigada. Pero también es verdad que allí el sentimiento a la vez es como en otras zonas. Sí. Hombre, date cuenta que nos has citado otra vez el siglo XV, claro, la incorporación, ¿no? Claro. De esa parte de la actual Álava. Sí. Y entonces me he hecho estos circulitos y he pensado, bueno, Eduardo ha empezado a decirme que la llanada, luego la zona oeste, llanada, no sé cómo quedará ahí la zona de Cuartango, entiendo. No, que también. Rioja Alavesa, siglo XV, pues prácticamente solo me queda Ayala y Aramayo. Sí. Ahí tenemos el problema. Porque en Legutiano está, digamos, la frontera prácticamente entre estribaciones del Gorbea y Llanada. Bueno, el caso es que esos son dos señoríos. Son dos señoríos de familias de mucha tradición. Ambos valles. Aramayo y Ayala. Sí. Ayala, evidentemente, no podemos negar. El canciller de Ayala está en la corte desde que reciben tierras en Toledo, es decir, los Ayala participan en la Reconquista, a mediados del siglo XIII reciben tierras en Toledo, y entonces hay una rama que se queda aquí, en Ayala, en Álava, y otra rama que se va a Toledo. En un momento dado se fusionan, hay una sucesión que la herencia acaba pasando a la rama de Toledo, y evidentemente es un señorío que es gobernado por representantes, pero es un señorío laico, es decir, de una familia. Esto no es realengo todavía. Entonces, claro, el problema de los señoríos es que si para el realengo ya es difícil hacer historia porque hay pocos archivos, para un archivo señorial ya es todavía más complicado. Son señoríos que se gestionan desde lejos y que de vez en cuando pueden provocar problemas de sublevación por altos impuestos, nuevos impuestos o nuevas condiciones, y eso provoca la intervención real para incorporarlo a la provincia, y eso es lo que sucede. Es decir, durante el finales del siglo XV hay una reordenación de las atribuciones de los distintos señores, los Ayala, los Sarmiento, estas grandes familias que tenían, y uno de los temas va a ser que en 1521 el conde de Salvatierra, cabeza del linaje de Ayala, se equivoca de bando y en la guerra de los comuneros apoya a los comuneros en vez de apoyar a Carlos V. Eso provoca una reordenación de sus señoríos en la zona de Álava, con lo cual Salvatierra pasa a realengo y a Ayala se le permite mantener el señorío, pero se tiene que incorporar, se le quita la justicia. Al incorporarse a la hermandad, la justicia... Se incorpora a la hermandad de Álava. Y entonces la justicia pasa a ejercerse desde la hermandad. Y el señor lo único que va a recibir es unas rentas en dinero, pero su poder jurisdiccional se deshace. Alguno estará pensando, qué cosa más vieja, no más antigua, más... Pero oye, no sé si es verdad, pero Conde de Salvatierra son los de Alba, ¿no? Ahora sí, ahora es Cayetano Martínez de Irujo, el Conde de Salvatierra. Heredan el título. El Salvatierra nuestro. Salvatierra de Álava, sí. Que también hay una Salvatierra en Badajoz, aparte de otras. Sí, el Conde de Salvatierra de Álava es el Cayetano Martínez de Irujo, sí.
Es que los grandes de España, muchos tienen origen en Álava. Solo podrá explicar mejor. No, a ver, Pero el problema es, el señorío de Ayala acabó cayendo en manos de los duques del Infantado, luego los duques de Híjar, y en el siglo XIX se fusionaron dos de las grandes casas nobles españolas, la Casa de Alba por un lado, los duques de Híjar por otro, y acabaron teniendo una sola heredera, que es la actual duquesa de Alba. Dios los hace y ellos se juntan. Sí, bueno, ya sabes que los matrimonios en esas clases sociales siempre van un poco dirigidos. Sí. Bueno, y entonces, pues siglo XV, siglo XVI... El problema es que... nacimiento, digamos, bueno, tal y como entendemos ahora en lo geográfico, Álava, pues XV, XVI. El asunto es que se hace un ordenamiento nuevo de funcionamiento en 1463, se reforma en 1534, y ese ordenamiento de funcionamiento, las ordenanzas de la hermandad, van a ser las mismas hasta 1839-40. Es decir, el ordenamiento va a ser el mismo. Es decir, el estatuto de funcionamiento político de Álava es el mismo, es decir, no se altera, es decir, se van añadiendo nuevas ordenanzas según se van necesitando, pero el cuaderno de ordenanzas sigue siendo el mismo. Por eso decimos, ahí está el origen, porque el diputado general surge ahí, la diputación surge ahí, ¿Cuándo? las juntas, las juntas generales es la expresión... El legislativo a la vez que tenemos en la actualidad. Sí, surge también a partir de 1463. Que es la unión de los procuradores de cada una de las hermandades locales. Como había bastantes hermandades locales, era muy caro que hubiera procuradores todos los días en Vitoria. Lo que se hacía es hacer 2 reuniones al año, mayo y noviembre, los plenos, que es lo que se mantiene. Santa Catalina y Esparsas. Sí. El de mayo siempre es fuera de Vitoria y el de noviembre, Santa Catalina, siempre es en Vitoria. Y eso es así también desde la reforma de 1534. ¿Y Vitoria era la capital ya? Claro. No, pero digamos la Vitoria es la que ha liderado la creación de la hermandad desde 1418, es la que tiene la mayor población y la mayor riqueza, y es la que va consiguiendo... Más que otras villas medievales de aquella hermandad. Sí, el siglo XIV y el siglo XV para Vitoria son excepcionales en crecimiento, tanto como señorío, es decir, Vitoria como concejo va adquiriendo nuevas aldeas y su jurisdicción se va extendiendo por la llanada. Hasta los más de 60 pueblos que tienen en la actualidad. Exactamente. Y a partir de ahí lo que se hace es ir modificando un poco las normas. Bueno, algunos de esos pueblos, Eduardo, han sido recogidos por Vitoria en el siglo XX. Y algunos ya son barrios. Arriaga ya no es una aldea, ahora es un barrio. Y en cambio... He entendido que la zona de Huetos tenía un ayuntamiento propio. Bueno, la zona de Huetos, y ahora pertenecen al ayuntamiento de Vitoria, esos pueblos. Pues ahora no lo sé exactamente el caso, pero puede ser. El tema es que la jurisdicción va creciendo desde el siglo XIII al siglo XV. Ah, igual Javi sabe el aumento de pueblos en el municipio de Vitoria, cómo ha ido aumentando en extensión. No, el poblamiento sobre todo en la llanada siempre ha sido muy disperso, o sea, muy pequeños núcleos arremolinados pues en torno a una iglesia, pero de 20, 30 casas como mucho, y muchos. Es un tipo de poblamiento que en otras zonas no se da, o sea, los núcleos son más dispersos pero más grandes. Entonces, lo que ha pasado con Vitoria es que desde el momento en que Vitoria crece, a partir de los años 50, con la industrialización y la inmigración masiva crece, pues se va comiendo las aldeas que tenía cerquita, pues a Ali, pues Arriaga y todo, bueno, y más. Menudo salto que hemos dado, ¿no? Así que vamos a seguir con Eduardo, porque nos hemos quedado en el siglo XV, Juntas Generales de Álava, Diputación Foral de Álava. Entonces se crea la imagen también de diputado general como máxima representación institucional del territorio. Y como representante ordinario del rey en la provincia. Es decir, evidentemente las Juntas Generales no se podían reunir todos los días, era muy caro y la gente vivía lejos. Lo que se hace es crear un órgano pequeño de muy pocas personas que gobierne entre las reuniones, de las 2 reuniones de las juntas, que es la Diputación. Es un órgano restringido de pocas personas que gobiernan el día a día. ¿Y eran elegidas por sufragio universal? No. Esto es gobierno de hidalgos. A ver, estamos hablando de... Esto es un gobierno donde solo los hidalgos se gobiernan, donde hay que tener al menos 50.000 maravedíes para poder ser procurador de tu pueblo en juntas. De 50.000 maravedíes puede sonar mucho o poco, pero
para el Valle de Aramayona, por ejemplo, solo había 3 personas a finales del siglo XV que tenían ese dinero, con lo cual los procuradores de Aramayona siempre tenían que ser una de esas 3 personas. Para Vitoria no, porque era una ciudad que había crecido mucho a nivel de comercio y había más posibilidades. Porque el primer diputado general elegido por sufragio universal, ¿a qué año nos lleva? 1979. Así de duro. Claro. 7-9, 1979. Claro, ese es el tema, es decir, estamos hablando de que son instituciones muy antiguas, pero que se han ido reformulando y se han ido reformando muy lentamente a lo largo de... Ni siquiera en la época de la República fueron elegidos por sufragio universal. No, lo que entendemos por democracia actual es una cosa que tiene 30 años, o sea, antes lo que sí funcionaba en las provincias es un poco a su aire, es decir, contra lo que se piensa muchas veces de País Vasco, bueno, eso es a la hora de funcionar del día a día es una entelequia, porque aquí lo que había era 3 provincias con sus instituciones muy separadas, y de hecho la primera institución común, la primera, creo que fue el obispado de Vitoria en la segunda mitad del siglo XIX. Fue la primera institución común, salvo, creo, la Inquisición estaría implantada aquí. No, estaba en Logroño. En Logroño. Y luego llegarían otras instituciones culturales, como la Real Sociedad Vasconga de Amigos del País, instituciones de este tipo, sí, que podrían unir a todos los formaba parte de la idea vascos, ¿no? de familia, de cultura, pero como poder fáctico, sí, modo de funcionamiento, la primera realidad común es el obispado. 1852, y luego ya, pues eso, la costumbre hace que hay que ir a negociar juntas, las 3 diputaciones tienen que ir a Madrid a negociar el monto de impuestos, qué cantidad paga cada provincia. Entonces, la costumbre hace que los tres enviados de las diputaciones vayan a Madrid juntos a negociar con el ministro de Hacienda, y eso también va creando complicidades a nivel legal, fiscal. Los derechos históricos que se denominan. Lo que ahora se denomina el concierto económico. Álava ha tenido desde el siglo XVI la capacidad de negociar con la Hacienda Real, luego la Hacienda del Estado, cuánto pagaba. No tenía el derecho de recaudación, porque antes... Esto que es tan difícil de entender fuera de Euskadi, ¿no? Es decir, Álava mandaba, la Diputación de Álava mandaba un representante a Madrid hablar con el Ministerio de Hacienda. Esto no es de ahora. No, esto es desde el siglo XVI, o desde el siglo XVII. Mandas a Madrid a un enviado y dice, bueno, el año pasado pagamos tanto, este año podemos pagar más, menos, según cómo hayan sido las situaciones, según cómo haya ido esto. Ahora alguien te puede preguntar, ¿y por qué vosotros sí y nosotros no? ¿Por qué alaveses, vizcaínos, guipuzcoanos podían hacer esto y otros en otros lugares del actual Estado no? Pero es que esto es porque la monarquía hispánica, la gran monarquía después de los reyes católicos, es decir, Carlos V, Felipe II, es un mosaico heterogéneo donde cada territorio tenía una serie de normas de funcionamiento. El problema es que, o la diferencia ha sido que mientras otros, desde el siglo XVIII, la monarquía borbónica fue ajustando todos los modelos de funcionamiento a uno solo, para el caso vasco no. ¿Por qué? Porque cuando la guerra de sucesión de Felipe V, en 1714, frente a otros territorios que habían apoyado a otros candidatos, las provincias vascas apoyaron al que ganó. Y mientras en el siglo XVIII se le fueron recortando las atribuciones fiscales o las atribuciones militares, a las provincias vascas no, porque habían apostado a caballo ganador. Exacto, y lo hicieron durante mucho tiempo y entre otras cosas por eso se siguen conservando. Y luego es verdad que a Cánovas del Castillo en 1878 le faltó el valor o le faltó la idea de cercenar todos los derechos históricos del País Vasco, y a partir de ahí permitió que cada diputación continuara funcionando con otras reglas de funcionamiento, pero frente a los demás territorios de España que tenían una diputación provincial gestionada prácticamente por un enviado de Madrid, aquí cada una de las 3 diputaciones funcionaba a su aire. Mano dura que no le falló a Francisco Franco con Vizcaya y Guipúzcoa. Claro, pero es que ahí estamos en lo mismo. Frente a Álava, que al final apostó a caballo ganador, Guipúzcoa y Vizcaya apostaron al que perdió. Y entonces, mientras las diputaciones de Guipúzcoa y Vizcaya fueron consideradas traidoras y prácticamente asimiladas al régimen general, Álava y Navarra, que habían apostado por caballo ganador, fueron mantenidas tal cual. Ya para pasar con Vitoria, para que no se me enfade nadie y no se me note mucho lo de el origen alavés. Otro golpe al micrófono, ya pueden perdonar. Eduardo, cuadrillas, concejos,
Estamos hablando de entidades de administraciones posteriores al 14, al 15 o anteriores. No, para estas épocas, es decir, las cuadrillas simplemente es un reparto que se hace de las hermandades locales, pero no tiene ninguna creación ni ningún órgano que vincule a las cuadrillas. Cuadrillas son simplemente una forma de marcar el territorio en plan circunscripción, pero no tiene ningún órgano administrativo ni legislativo detrás. Así que eso también es nuevo en cuanto a que, pues actualmente las cuadrillas, por ejemplo, gestionan pues todo el tratamiento de residuos y otros servicios que se ofrecen por comarcas, ¿no? Es más, un caso que a la gente le suele chocar. Bernedo pertenece durante la Edad Moderna, siglos XVI, XVII y XVIII, a la cuadrilla de Vitoria, porque el señorío de Bernedo había pasado al concejo de Vitoria, ¿no? Al ayuntamiento de Vitoria, digámoslo así, y Bernedo pertenecía a la cuadrilla de Vitoria. Es decir, lo que se había ido haciendo era simplemente una adscripción territorial, pero no tenía ninguna entidad. Esto se ha ido creando después, a partir de las reformas de la Ley de Territorios Históricos. Hay en la actualidad queda un caso curioso. Por monte se llega enseguida, pero por carretera cuesta una vuelta bastante grande. Oquina, la localidad de Oquina, que pertenece a la cuadrilla de Montaña Alavesa, pero claro, desde Oquina hasta Montaña Alavesa hay que dar la vuelta por Vitoria. Bueno, Vitoria-Gasteiz, yo creo que se conoce bastante más la historia de Vitoria que la historia de Álava. También por eso he comenzado con Eduardo, además que al fin y al cabo Vitoria es la capital de Álava, pero sí que es verdad que en cuanto a años, fundaciones y estas cosas, fue primero Vitoria que Álava. Bueno, Vitoria ahora se está revisando, pero siempre se ha dicho que se fundó en 1181. Es lógico que la historia de Vitoria esté más estudiada por el peso demográfico, económico y político de la capital frente a otros enclaves tan pequeños. Es lógico que a Vitoria se le dedique más estudios. Era un pueblo grande, hablo del siglo XIX, y luego aquello de la Atenas del Norte y demás. No hablo del siglo XX, no de esa capital de que hemos hablado muchísimo de ella en Radio Vitoria, para mí, en cuanto a concepto, un pueblo grande, pues 30.000, 40.000 habitantes, que luego pega un salto tremendo hasta 3 veces más en población con la llegada de una industrialización tardía a la capital alavesa. Pero antes, en el siglo XIX, era un pueblo, aquello de la Atenas del Norte. ¿Qué era esto? Bueno, antes era una pequeña capital administrativa con un cierto peso. No tenía una industria muy fuerte, pero sí era la sede de las instituciones comunes. Por eso yo en mis investigaciones comunes de Álava. No, las pocas que había en el País Vasco. La sede del obispado estaba aquí y la sede de la Capitanía General en lo militar estaba aquí. Por eso Vitoria tenía, aunque parezca mentira, Vitoria en 1800, esa segunda mitad del siglo XIX, tenía ciertas ínfulas de capital, aunque no lo era. ¿Por qué? Porque al final, en 1850, Vitoria tenía una población equivalente, si no superior a Bilbao, a San Sebastián. Era la sede de las pocas instituciones comunes. Era la sede de las pocas instituciones comunes que había, sea del obispado o de la Capitanía General. Era la época de la Atenas del Norte, o sea, Vitoria. Aquello era real. Aquello era real. Vitoria tuvo el segundo Ateneo de España, después del de Madrid. Fundó el segundo por orden cronológico. Tuvo una generación de notables, escritores, columnistas, periodistas, políticos, que elevaron el nivel y que, por cierto, luego no se mantuvo, porque después, hacia 1900, había bajado mucho el nivel cultural en Vitoria. ¿Hacia 1900? Sí, digamos que esa generación de la Atenas del Norte fue una generación notable, destacada, incluso en el conjunto del país, y para el tamaño que tenía Vitoria y las posibilidades, pues por eso se le llamaba la Atenas del Norte, ¿no? Por eso tenía ese renombre. Porque claro, estamos hablando de una villa medieval, debemos de pensar en el casco histórico actual de la ciudad, una ciudad que aumenta en tamaño hacia el ferrocarril,
Estamos Exacto. hablando de esa ciudad del siglo XIX ya, pero hasta entonces era el casco histórico, digamos, una villa medieval, ¿no? Con, me imagino, algunas Sí, casas con los añadidos repartidas por ahí. de lo que era la Plaza Nueva, la zona neoclásica, y algunos arrabales, pero bueno, básicamente sí, era la ciudad medieval un poco ampliada. ¿Y qué pasó en el final del siglo XIX, comienzos del XX, para perder ese adelanto que llevaba respecto a otras capitales cercanas? Primero, una cosa. Vitoria había perdido la innovación económica. En el siglo XVIII, frente a Bilbao, que mantiene esa tradición de negocios, que mantiene esa tradición de innovación, de buscar cosas nuevas, Vitoria se había quedado bastante anquilosada. No había sabido mantener el espíritu emprendedor. Y eso, cuando acaba el siglo XVIII, se nota. Aunque haya mantenido la población y haya seguido creciendo y se hagan nuevos edificios y nuevos barrios, ya no tiene el empuje de las instituciones comerciales o de lo que diríamos hoy de emprendedores. ¿Y te has referido a qué momento de la historia? El siglo XVIII. El XVIII. Es decir, Vitoria se recupera muy mal de la crisis del XVII, se queda bastante anquilosada, centrada en una agricultura, en un modo de vida tradicional, y pierde la capacidad de innovación económica y pierde a los emprendedores. Si quieres ser emprendedor, te tienes que ir a Bilbao. Ajá. O bien a la corte, a Madrid. Sin embargo, luego no sé si tuvo algún resurgir con lo que nos decía. No, Lo que pasa es que en el curso de 50 años hay un cambio radical. Si en 1850 Vitoria está casi al nivel, en muchos aspectos, al nivel de Bilbao-San Sebastián, 50 años después Bilbao se ha industrializado, todos los valles guipuzcoanos y San Sebastián se han industrializado, el turismo de San Sebastián ha supuesto un fuerte tirón, pero ¿por qué y Vitoria se ha quedado atrás? ¿Por qué Álava y Vitoria en especial? Porque el Valle Ayala, pues yo digo, por ejemplo, igual es diferente, tuvo una industrialización tan tardía. Porque antes no reunía las condiciones a nivel de élites. Las élites que gobernaban la provincia nunca creyeron en la modernización económica a ese nivel de ferrocarril, industria. Hablamos de principios del 20. Del 19. Principios del 19. Sí. Esa élite de la primera mitad del siglo XIX no creía en una Vitoria que tendría que modernizarse hacia lo industrial o hacia las comunicaciones. Por ejemplo, el ferrocarril, se perdió una gran oportunidad por parte de Vitoria, yéndose el nudo de comunicación principal a Miranda. Sí, de hecho, durante muchos años nos hemos estado lamentando. O sea, 50 años después seguimos lamentándonos de que la mentalidad vitoriana en particular hubiese sido causa de perder un nudo de comunicaciones tan importante como el que se fue a Miranda. ¿Por qué? ¿Las élites de aquella ciudad no querían aquello? ¿Por qué? No creían en que Vitoria tendría que modernizarse de esa manera. Pensaban que se podría hacer de otras maneras. No apostaron por nuevos talleres, modernizar la industria tradicional, y no apostaron tampoco por el ferrocarril, porque era un modo de comunicación que ellos no veían imprescindible. Y dieron por hecho también muchas cosas. O sea, dieron por hecho que el nudo vendría aquí porque Vitoria era un enclave estratégico, siempre lo ha sido desde la prehistoria. El paso entre Francia y la meseta era obligado por Vitoria, y que eso iba a obligar al gobierno al final a decidirse a poner el nudo aquí. Entonces ahí los bilbaínos apostaron fuerte y dijeron, no, de eso nada. O sea, yo con mi capital me hago mi propia línea. Buscando Miranda. Exacto. Y la salida rápida hacia la meseta. Aunque, claro, en el ferrocarril ya del siglo XXI, de rápido no tiene nada, porque hacer el recorrido Miranda-Bilbao es como ir de... No, para ellos era viaje al oeste, para ¿no? ellos era la conexión rápida con la meseta. Si tú te fijas en un mapa, es verdad. Sí, en línea recta. En línea recta. Es decir, no buscas población, no buscas pasajeros, buscas salida y entrada de mercancías. Uh-huh. Y por eso se hizo la línea de Bilbao-Miranda por Orduña. Era la vía más rápida para sacar mercancías y traer mercancías. Exacto. Y nos perdió la mentalidad, ahí nos perdió la mentalidad. ¿Hubo más fallos? Sí, claro. Bueno, y más circunstancias que, a ver, en Álava no había hierro. O sea, hay cosas que no las puedes controlar. Y la verdad es que la burguesía vizcaína fue muy activa, pero además tenía los recursos naturales, que eso al final... Y tenía una institución como era el Consulado de Navegación, que modernizaba mucho los puntos de mira. Puerto de Bilbao. Sí, el puerto de Bilbao, pero es una cosa geográfica, pero digamos, el consulado, que es del siglo XVI,
seguía funcionando y muy activo en el siglo XVIII y en la primera parte del XIX, y era un factor de modernización y de innovación económica. Es decir, creaba cursos de contabilidad, cursos de idiomas, es decir, modernizaba un poco el pensamiento de lo que era la villa de Bilbao. Y en Vitoria nos faltó también un organismo que en ese momento crucial hubiera modernizado un poco los modos de ver. Bueno, nos faltan 6 minutos, ¿eh? ¿De quién es esta frase? Vitoria podía presumir de pasado, pero no de futuro en un mundo cambiante. Probablemente ni sea mía esa frase. No, es cierto. ¿Qué pasa con Vitoria? Por una parte, los alaveses eran conscientes de que se había perdido el tren de la modernidad, o sea, porque quieras que no, teníamos un espejo muy cercano a las provincias hermanas. Vitoria veía los fabulosos adulantos que había habido en Bilbao o en los valles guipuzcoanos, y veía cómo nos quedábamos atrás. Pero por otra parte, esa idiosincrasia tan vitoriana, tan propensa a vivir de la renta, a no arriesgar, a apostar por clases, las clases pasivas que se llaman, o sea, que no crean mucha riqueza en sí mismas, ¿no? Que son la milicia y el clero. Claro, Vitoria, ¿qué hace? Redobla la apuesta por la milicia y por el clero, pero al final ni siquiera le sale bien, porque la capitanía la pierde. Acaba perdiendo la capitanía general. Pasa a Burgos. Se pelea con gran alaraca en la ciudad, con grandes lamentos y grandes las élites llorando en los periódicos, ay, cómo nos han podido hacer esto, claro. Y este tipo de discursos. Y también el obispado. Y el obispado pues, se acabará perdiendo. De hecho, bueno, la división de las provincias es ya del franquismo, es una decisión ya es del 49, de 1949. Pero sí, ahí se mantuvo los seminarios, porque Vitoria tenía 2 seminarios, y el eclesiástico y el conciliar, y Vitoria se quedó un poco anclada, ensimismada, y hasta cierto punto contenta de sí misma, también porque los años 20 no fueron malos. O sea, la industria a Juria, a estas pequeñas empresas vitorianas les fue muy bien la Primera Guerra Mundial, les vino muy bien. O sea, España es neutral en la Primera Guerra Mundial, y eso permite que haya muchos encargos de países que estaban en guerra, y que los capitales locales, pues más o menos se aumenten, y que las pequeñas industrias locales fueran adelante, los talleres perseveraran, y al final pues todos contentos, pero todos contentos dentro de una comparación que nos hacía menores con por ejemplo con ese gran Bilbao que estaba creciendo. Y la guerra civil, con lo que supuso pues a nivel de todo el país, los años 40, la posguerra, años no muy ricos, ¿verdad? Bueno, no muy ricos, pero sí, yo he ido, o sea, en mis investigaciones he ido de la identidad local, buscando las raíces de la identidad local dentro del periodo del franquismo. Me he metido bastante en franquismo, hemos formado un pequeño grupo de estudio del franquismo, que es un periodo que no estaba estudiado, y bueno, en realidad es un periodo muy importante para la historia, o sea, para Vitoria es capital. Pensemos que probablemente el momento histórico más importante de todo el siglo en Vitoria no sea ni la guerra civil, sea el momento, probablemente el decreto donde se decide crear las zonas industriales, la acción de Gamarra, el decreto de Gonzalo Lacalle, polígonos industriales de Gamarra, Betoño, donde decide que se van a crear polígonos industriales, que se va a ordenar el crecimiento. ¿De los 40 o de no, los 50? Estamos hablando creo que es en febrero del del 50 y... Década de los 50. Sí. Primeros 50, 52, 53. Exacto, sí. Y ese probablemente, aunque no se reconoce esa fecha como fecha simbólica, probablemente sea la más importante del siglo XX. De la Vitoria actual. Claro, porque Vitoria ahora tiene 230.000 habitantes, pero en 1950 tenía 50.000. Gracias a esos polígonos industriales. ¿A quién se le iluminó la bombilla? ¿O es que ya Vizcaya y Guipúzcoa no tenían terreno? Las dos cosas. Primero, los valles industriales de Guipúzcoa y Vizcaya estaban saturados. No había suelo físico para ampliar las industrias. Segundo, Vitoria
habíamos ganado la guerra, habíamos conservado el concierto, teníamos la Diputación tenía cierto margen para ofrecer beneficios fiscales a las empresas que otras provincias no tenían ese margen. Entonces, jugando con una cosa y con otra, y con una nueva generación también de industriales locales, hijos de, por ejemplo, el hijo de Cayetano Ezquerra, el chocolatero, el que tenía la fábrica de chocolates, el hijo también era presidente en los 50 de la Cámara de Comercio, montó su propia industria. Sanchís Bueno, gente que llegaba de fuera a aportar, como Juan Arregui, empresas que ampliaban instalaciones y se venían, como lo que fue la BH, como Esmaltaciones San Ignacio, todas estas empresas, y que hay una conjunción ahí de factores que permiten que Vitoria pegue el gran salto. Es muy similar al modelo de industrialización navarro, también desde los 50, cuando se crean nuevos polígonos a partir de la importación. En Pamplona, en Viana, en muchos otros pueblos. Y a partir de ahí pueden preguntar a sus padres, hasta los más jóvenes. Sí. Y a partir de ahí ya, pues seguro que tienen más referencias de lo que ha sido, porque desde luego nosotros lo hemos contado muchas veces en Radio Vitoria, la Vitoria de los 60, de los 70, de los 80, de los 90, de finales del siglo XX y comienzos del XXI, que es la que contamos ahora mismo. Pero hoy era interesante conocer mejor nuestro pasado y sus orígenes, los de Álava y los de Vitoria, siempre anteriores al siglo XX, aunque los últimos minutos sí que los hemos dedicado al siglo XX, centrados en Vitoria-Gasteiz. Pero esto desde luego da para mucho y más con dos buenos profesores como los que hemos tenido, que me he llevado una sorpresa muy agradable. Así que Eduardo, Javier, con nombre y apellidos, Eduardo Inclán Gil y Javier de la Fuente Junquera, a los dos, muchas gracias por estar en los estudios de Radio Vitoria y acercarnos a algo tan sencillo y tan complicado como la historia de nuestro territorio. La historia, quiero decir, de Álava. Los dos, muchas gracias, eskerrik asko. Gracias a vosotros. Eta datorren astean hemen egongo gara berriz beste gai batekin, beti gehiago jakin nahian. Ordura arte, agur.